Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores. Hoy 27 de julio de 2016 vamos a explicarles cómo crear una biblioteca de clases o DLL por sus siglas en inglés utilizando el lenguaje de programación Visual C++ y posteriormente les mostraremos en este mismo video cómo darle un uso objetivo y práctico a las funciones implementadas y exportadas desde la DLL que vamos a construir al principio en Microsoft Excel 2007 y específicamente con Visual Basic for Applications en Excel 2007. Entonces vamos a comenzar. Nosotros tenemos aquí nuestro Microsoft Visual Studio 2010. Le damos clic en Archivo, Nuevo y aquí seleccionamos un tipo de proyecto C++ que sea un proyecto vacío y al cual le vamos a llamar funciones porque vamos a implementar unas funciones que posteriormente hemos de exportar. Creamos el proyecto, le damos aquí clic en cancelar y en el explorador de soluciones ya tenemos todo y aquí donde nos dice archivo de código fuente vamos a agregar un nuevo elemento, en este caso un archivo de extensión C++, y le vamos a llamar funciones. Le damos clic en agregar y nos crea un fichero en blanco. Entonces lo primero es lo siguiente, vamos a colocar guión bajo, std std_call como de standard calling, luego el tipo de retorno de la función, el nombre de la función va a llamarse fsuma como en alusión a función suma, y le vamos a indicar los argumentos que serían a y b, que serían los números que queremos sumar, y a continuación retornamos la suma de ambos números, tal cual como está. Para nosotros ir viendo cómo va todo, vamos a darle clic aquí donde dice el explorador de soluciones y aquí donde dice funciones le vamos a dar clic en propiedades y aquí vamos a decir que el tipo de configuración no va a ser application exe, sino que va a ser una biblioteca dinámica. Damos clic en aplicar y clic en aceptar. Entonces vamos a intentar compilar, presionamos la tecla F6 y nos dice que hay un error con la sintaxis, efectivamente, por eso era que quería compilar, y ese error es simplemente que este indicador o atributo de standard calling debe ir después del tipo de retorno de la función. Si presionamos la tecla F6, debemos de tener una compilación exitosa. Mírense que abajo dice compilación correcta. Muy bien, entonces vamos a implementar más funciones. Vamos a pegar lo que habíamos creado varias veces para ahorrar tiempo. Ahora la siguiente función pues va a ser la resta. Vamos a llamarle la resta. La siguiente multiplicación, perdón, la siguiente resta. A continuación la que sigue multiplicación la llamamos fmult y aquí va a retornar el producto de A con B. Luego sigue la división, entonces vamos a llamarle fdivi como de división y aquí tenemos que preguntar si b es diferente de 0, entonces retorne el cociente de a entre b. En caso contrario, retorne 0. Eso significa porque nosotros no podemos dividir por 0. La siguiente función la vamos a llamar fmax como en alusión al máximo entre dos números. ¿Y qué va a retornar? Vamos a preguntar si a es mayor o igual que b, entonces vamos a retornar a. En caso contrario vamos a retornar b. Y nuestra última función va a ser fmin, que vendría a ser como de mínimo. Entonces hacemos la pregunta, si a es menor o igual que b, va a retornar A, en caso contrario va a retornar B. Inclusive vamos a implementar una función más que va a ser la del valor absoluto. Nosotros podemos implementar las funciones que queramos. Entonces decimos fabs como de valor absoluto y en este caso va a retornar el valor absoluto de dicho número. Entonces, ¿qué va a preguntar? Va a preguntar que si A es menor que 0, entonces va a retornar el negativo de A para que lo convierta en positivo. En caso contrario, va a retornar A.
Ustedes pueden implementar más funciones, por ejemplo, el mínimo común múltiplo. ¿Qué tal que nosotros quisiéramos MCM, mínimo común múltiplo, pero en este caso sería de dos números, no tipo double, sino tipo entero? Y en este caso, el retorno no sería un tipo double, sino que sería un tipo entero, pero nosotros vamos a retornar cero en este caso porque no la vamos a implementar en esta ocasión, pero es para dar unas ideas de lo que se podría hacer con todo este procedimiento de forma totalmente similar si ustedes estuvieran en capacidad de implementar, por ejemplo, el máximo común divisor utilizando el algoritmo de Euclides, también podrían implementar, pero como quedan por implementar, voy a colocarle aquí pendiente, pendiente de implementar. Y aquí también le voy a colocar pendiente, pendiente de implementar. Damos clic en guardar, ya tenemos todas nuestras funciones. Voy a darle clic en guardar y voy a darle clic en F6 para compilar de nuevo. Y nos dice que la compilación es correcta. Muy bien. Ahora vamos a crear un nuevo archivo. Aquí donde dice archivos de código fuente, le voy a dar clic en agregar un nuevo elemento. Inicialmente voy a decir que sea un archivo CPP, pero le voy a llamar definitions.def. Le voy a dar clic en agregar. Le voy a dar clic en definitions.def para agregar el archivo y voy a escribir lo siguiente. Voy a decir library, a continuación exports, y vamos a decir las funciones que queremos exportar. ¿Cuáles vamos a exportar? fsuma, fresta, fmult, fdiv, fmax, fmin. Lo que es mínimo como múltiplo y máximo como divisor no las vamos a exportar porque no están implementadas. Entonces, exportamos, esto inclusive se podría colocar así, exportamos la suma, fsuma, fresta, fmult, fdiv, fmax y fmin. Y le damos clic en guardar. Guardar. Muy bien. Una vez que hayamos hecho, vamos a revisar que esté aquí el archivo perfecto. Y aquí donde dice funciones, hay una opción que nos permite, donde dice vinculador o linker, hay una opción que dice, ya se me escapó, aquí donde dice entrada, aquí dice archivo de definición de módulos. Entonces el archivo de definición de módulos yo lo podría editar, puedo buscarlo, pero entonces como yo ya sé cómo se llama, le llamo definitions.def, ¿cierto? Archivo de definición de módulos, definitions.def. Le doy clic en agregar, perdón, aceptar, y ahí está, definitions.def. Y presiono F5, perdón, F6 para compilar y nos dice que compilación correcta. Muy bien, entonces si esto es así, ya puedo cerrar todo esto y lo que tengo que hacer es darle clic en funciones y le digo abrir carpeta en el explorador de Windows para ver dónde está mi proyecto y voy a darle aquí donde dice debug no, aquí hay una parte donde dice funciones, debug, y aquí tengo la DLL, ya la observaron, vea, control C para copiar la ruta donde estoy, y aquí tengo funciones.dll, que sería el nombre del archivo con el cual pienso trabajar. Entonces muy bien, voy a cerrar aquí y me voy a ir al Excel y este es un libro que creé habilitado para macros, le voy a dar clic donde dice programador, Visual Basic, y aquí en el librito principal, acá voy a decirle que me agregue que me inserte un nuevo módulo. ¿Y qué voy a hacer en ese módulo? Voy a colocar lo siguiente: public, como de público, declare, function, voy a llamar, digamos, a la suma, fsuma, fsuma, indico la librería lib y le voy a indicar la ruta donde está.
Y aquí me faltó darle el nombre de la librería. La librería, ya se me olvidó cómo se llama la librería. Tiene que ser el nombre exacto. Entonces aquí en todos los programas me voy donde dice accesorios, ejecutar. Me voy a ir a la ruta para recordar la librería. Se llama funciones.dll. Entonces vuelvo al Excel y se llama funciones.dll. ¿Y cuáles son los argumentos que recibe? Muy sencillo. Los argumentos que recibe son by val, o sea, por valor, recibe un número A as double. Y por valor, o sea, by val, recibe un número B as double. Y todo eso retorna un double, que se vendría a ser la suma, ¿sí o no? Listo. Si todo esto está bien, le damos clic en guardar. Vamos a hacer un test sencillo. Aquí decimos sub, le voy a llamar aquí test y voy a escribir aquí msgbox y la librería que creé. Entonces sería fsuma de dos números, del 1 y el 2. Le doy clic en guardar y me dice que falta un paréntesis, clic en guardar y clic en play. Y nos dice que la suma es 3. Perfecto. Muy bien, o sea que esto está bien. Entonces vamos a copiar estas definiciones para hacerlas extensivas a las funciones restantes, como ustedes pueden ver. Entonces, la primera es la suma. Voy a dejar todo esto juntico. La primera es la suma. La segunda es la resta. La que sigue es fmult de multiplicación. A continuación, fdiv de división. Luego fmax de máximo y fmin de mínimo. Entonces nosotros vamos a probarlas todas. Vamos a probar suma, entonces con suma, resta, multiplicación, división, máximo y mínimo. Entonces sería suma, luego aquí sería resta, multiplicación, división, máximo y mínimo. Le damos clic en guardar, le damos clic en play, nos dice, bueno, la suma es 3, la resta es menos 1, la multiplicación es 2, la división es 0,5, el máximo es 2 y el mínimo es 1. Perfecto, esto está de maravilla, esto está de película. Ahora vamos aquí a la parte principal y nosotros vamos a darle aquí clic en vista para que nos muestre la barra de fórmulas y vamos a escribir acá suma, resta, multiplicación, división, máximo y mínimo, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a organizar todo esto que quede un poco mejor presentado. Entonces voy a colocar aquí la suma de 1 y 2. Voy a colocarle los mismos numeritos, pero no tendrían por qué ser los mismos. Simplemente quiero que ustedes verifiquen lo que yo acabo de hacer. Entonces, aquí sería la suma. Entonces sería f suma de quién, de este valor y de este valor, ¿sí o no? Ahí está la suma. En esta casilla trabajaríamos con f resta de este valor y de este valor, ¿sí o no? Luego trabajaríamos con fmult, que sería la multiplicación de este valor, coma, con este valor. Luego tenemos la división, entonces la división sería fdiv como de división, dividimos este valor entre este otro valor. A continuación, el máximo, que lo llamamos fmax, que sería el máximo de este valor y de este otro valor, que tendría que ser 2. Y finalmente el mínimo, que sería fmin, sería el mínimo entre 1 y este otro valor, que nos da 1. Y ahí tenemos las respuestas de manera correcta, tal cual como ustedes pueden apreciar. Inclusive podemos hacer una prueba un poco más pesada para que vean que esto funciona. Yo podría colocar aquí varios números, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Y, y aquí puedo colocar, por ejemplo, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta casilla
Esta casilla puede ser simplemente la suma, o sea, f suma de este valor y de este valor, ¿cierto? Y ahí está la suma. Y si arrastro, tengo las sumas de lo demás, porque hace autocompletar. Si quisiera hacerlo con la resta, entonces digo igual f resta de este valor, coma, y este valor me da la resta. Si autocompleto, tendría todas las restas, tal cual como ustedes pueden apreciar. Curiosamente coloqué los números de tal suerte que las diferencias casi siempre daban 5. Ustedes pueden verificar que no es truco, sino que las diferencias dan 5 o menos 5. Muy bien. Inclusive voy a cambiar estos números. No me gustan estos números. Voy a colocar aquí, por ejemplo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están. Y las restas, pues todas van a dar menos 10. Bueno, listo, no importa. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, f mult, que vendría a ser la multiplicación, digamos, de este con este, ¿cierto? Ahí está. Y si yo arrastro, me van a dar todas las multiplicaciones, ¿cierto? Está correcto, está correcto. Luego, si quiero calcular las divisiones, sería f divi de este, y me da la división correcta. Ahí como pueden apreciar. Si quiero calcular, por ejemplo, el máximo, entonces aquí coloco máximo, f max, entre estos dos, y me da el máximo. Y les voy a dar un truco importante. Ustedes quieren calcular el mínimo es lo mismo que tener igual a menos f máximo del negativo del argumento y el negativo del otro argumento. Si ustedes hacen eso, les está calculando el mínimo. Es un truco matemático. Y si ustedes dicen, no, pues que yo no sé esos trucos matemáticos, entonces digo fmin con la función f mínimo y nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Tal cual como pueden apreciar. De ambas formas, el resultado es enteramente el esperado. Ya como última cosa, a mí siempre me gusta darle aquí clic en ocultar y aquí en la vista me gusta ocultar barra de fórmulas, títulos y líneas de cuadrícula. Me gusta, pues es un capricho personal, ustedes no tienen pues por qué hacerlo. Guardamos y podemos volver a esta sección de programador y volvemos a probar lo que habíamos hecho: la suma, la resta, la multiplicación, la división, el máximo y el mínimo. Perfecto, ahí está. Entonces, damas y caballeros, creemos que por esta ocasión ha sido más que suficiente. Ya lo que ustedes tienen que hacer es probar esto en sus ordenadores personales. Vamos a guardar todo este proyecto por si ustedes requieren eh, que se los pasemos para que ustedes trabajen con él. Por tanto, estamos cerrando todo de manera correcta. Y aquí en el Visual Studio, pues ya para terminar, le damos clic en cerrar solución. Y aquí le damos clic en este lugar para que lo oculte automáticamente. O inclusive lo podemos ocultar del todo. Y le voy a dar clic en salir. Y aquí pues ya queda la DLL para compartirla con todos ustedes en caso tal de que lo necesiten. Entonces, muchas gracias por su atención y comprensión. Los invitamos a que contraten nuestros servicios a través de WhatsApp en el siguiente celular, código de país 57 y el celular 311-710-3897. Repito, para contratación de nuestros servicios, contáctenos a través de WhatsApp en el siguiente celular, código de país 57, celular 311-710-3897. Visítenos en sabasconsultores.com.co, suscríbase a nuestro canal de Savage Consultores en YouTube, denle like o me gusta a nuestra página de Savage Consultores en Facebook y también visiten otras franquicias como tuempleocolombia.com.co, el cual es un portal de empleo que funciona en Colombia y también tiene sucursales en otros países de Latinoamérica. Y bueno, entonces sin más me despido ofreciéndoles mi apoyo y afectos sinceros. Éxitos y sayonara.